Hola, bienvenidos a un capítulo más de Historias de Pánico. Las manchas que no secan. Me llamo César Mendoza y fui despachador nocturno en la gasolinera Luz del Norte, justo a las afueras de Hermosillo. Trabajé ahí 9 meses seguidos, siempre en el turno más olvidado, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Durante un tiempo pensé que ese trabajo me salvó la vida, ahora estoy convencido de que fue lo que casi me la quita. Todo empezó el 13 de marzo del año pasado. Llevaba 6 días sin dormir bien. Algo me despertaba cada noche, un sonido parecido a una gota cayendo, pero sin ritmo, como si fuera algo que intentaba imitar el agua. Esa noche llegué cansado. Mi compañero de turno, Rubén, no vino, se reportó enfermo a última hora, así que me tocó cubrir toda la estación yo solo. La gasolinera tenía 4 bombas, un mini súper diminuto, una bodega con galones de aceite y una oficina vieja con un ventilador colgado que chillaba cada que giraba. Desde las 10 hasta casi la 1 no pasó ni un coche. A las 12:58, me acuerdo exacto porque estaba viendo el reloj digital, escuché por el radio de la oficina una interferencia rara, como si alguien estuviera intentando hablar desde una frecuencia lejana. Subí el volumen, pero lo único que se oía era una mezcla de viento y algo parecido a una risa bajita, muy suave. No le di importancia. A la 1:11 de la madrugada entró un tráiler sin luces. No lo vi hasta que ya estaba encima de la bomba 1. Me acerqué con la linterna encendida, apuntando al parabrisas, pero el cristal estaba tan oscuro que no se distinguía al conductor. Buenas noches. ¿Cuánto le pongo? Silencio. Me incliné para ver si estaba dormido o inconsciente. Lo único que logré ver fue un sombrero grande sobre lo que parecía un rostro cubierto. Como no respondió, tomé la iniciativa y le puse 300 pesos de diésel, lo mínimo que se cargan los tráileres que no son nuestros clientes fijos. Mientras llenaba el tanque, noté que algo caía de debajo del motor. Pensé que era agua de los sistemas, pero el charco que se formaba era muy espeso. Alumbré con la linterna, era un líquido rojo oscuro. No tenía el olor típico de aceite quemado. Me acerqué y olí, era sangre. Di un paso atrás, sin gritar, sin correr. Me obligué a quedarme ahí porque pensé que podía haber atropellado a alguien antes de llegar y no se había dado cuenta. Me incliné de nuevo para ver los neumáticos, y entonces escuché que la puerta del conductor se abría. Volteé rápido. Estaba abierta, pero no vi a nadie bajar. El asiento estaba vacío. Me quedé un momento paralizado. El tanque dejó de llenar y el clic del surtidor me sobresaltó. Cerré la tapa del diésel y me alejé caminando sin dejar de mirar la cabina del tráiler. Entré al mini súper y vi por la cámara que el tráiler seguía ahí, pero el motor ya estaba apagado. 5 minutos después, ya no estaba. No escuché el arranque, ni el motor, ni cómo se fue. Solo desapareció. Como si lo hubieran levantado con una grúa invisible. Cuando revisé el suelo donde estuvo estacionado, ya no había rastro de sangre. Ni charco, ni goteo, ni manchas. Solo unas marcas de neumáticos que no correspondían a ningún camión conocido. Tenían un patrón muy raro, como de espinas o huesos. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué iba a decirles? ¿Qué atendía un tráiler sin conductor, que tiró sangre y luego desapareció? Terminé mi turno con los nervios rotos y jurándome que si esa noche no dormía, al día siguiente renunciaba, pero dormí. Y ahí es donde comenzó todo lo demás. Al tercer día después de eso, empecé a ver a un hombre parado entre las bombas cada madrugada, siempre a las 3. No se movía. No pedía gasolina. Solo se quedaba mirando hacia la tienda, con un sombrero igual al del conductor del tráiler. Cuando salía para confrontarlo, ya no estaba. A veces lo veía reflejado en el vidrio del refrigerador, pero al voltear, no había nadie. Se lo conté a Rubén. Me dijo que ya le había pasado algo similar, pero que nunca vio al tipo directamente. Solo encontraba las marcas raras de neumáticos en la bodega y, a veces, huellas de zapatos empapados en gasolina dentro de la oficina. Yo no le creí. Pensé que era parte de alguna broma para asustarme, hasta que vi la libreta. Era una libreta negra, empapada, que apareció sobre el mostrador del minisúper a las 2:46 de la mañana. Yo estaba reponiendo cigarros cuando la vi ahí, como si alguien la hubiera dejado segundos antes.
No tenía polvo, ni marcas, pero estaba mojada por dentro. Cuando la abrí, las hojas estaban llenas de nombres. Cientos. Cada uno con una hora y una fecha. En la primera página aparecía el nombre de Rubén, en la segunda, el mío. Ambos con la misma fecha, 13 de marzo, y la misma hora, 3:33 de la mañana. Faltaban 15 minutos. El teléfono del mini súper sonó. Lo tomé. No respondía nadie. Pero se escuchaban los mismos ruidos que la vez pasada en el radio, ese viento falso y una risa contenida, apenas audible. Colgué. La libreta comenzó a gotear. De verdad. Caían gotas gruesas de su interior, aunque ya no estaba mojada. Miré abajo del mostrador, el charco rojo había regresado. Era idéntico al del tráiler. Corrí a la oficina y me encerré. Revisé las cámaras. Las bombas estaban vacías, pero en la de en medio había una silueta parada. No se movía. No respiraba. No tenía rostro. Solo un cuerpo delgado con un sombrero. A su lado, un galón de gasolina. De los que usamos para trasvase. A las 3:32 de la mañana una de las cámaras se fue a negro. Luego otra. Luego otra más. Una a una se iban apagando. Me quedé sin visión en segundos. Solo quedó encendida la cámara de la bodega, y ahí lo vi. No estaba parado. Estaba sentado en el suelo, como si esperara algo. A su lado había una segunda figura. Más pequeña. Un niño. Sus pies no tocaban el suelo. El hombre le hablaba, pero la cámara no tenía audio. Le apuntaba al techo. El niño asentía. Luego se volteó a la cámara y me miró directamente. No parpadeaba. No sonreía. Solo me veía, y luego desapareció la señal. Todo se apagó. La energía regresó 5 minutos después. Revisé la hora, eran las 3:39. La libreta ya no estaba. Fui hasta la bodega armado con un tubo. No había nadie. Pero sobre el suelo, trazado con gasolina, estaba mi nombre. Con letras grandes. Quemadas en el concreto. Desde esa noche, cada madrugada a la misma hora, pasaba algo diferente. A veces escuchaba pisadas en el techo. Otras, veía luces de tráileres que nunca entraban a la estación. Una vez, al abrir el baño para limpiarlo, encontré todas las paredes llenas de fotos mías, trabajando, dormido en la oficina, comiendo. Fotos que yo jamás tomé. Duré un mes más. Una madrugada, mientras cargaba un coche blanco, el conductor bajó el cristal. Era Rubén. Pero no como lo recordaba. Tenía los ojos hundidos, la piel gris, los labios agrietados. Me dijo con una voz hueca, no debiste abrir la libreta. Ya no se puede salir. Le grité que no estaba muerto, que yo lo había visto salir en su moto el día que faltó. Pero él negó con la cabeza, nunca salí. Me dejaron en la fosa. Yo soy la advertencia, se fue. Nunca escuché el motor del coche. Solo desapareció. A la semana siguiente, vino un supervisor de la empresa. Dijo que cerrarían la estación por problemas técnicos y que me pagarían mi liquidación completa si firmaba un acuerdo de confidencialidad. Acepté. Antes de irme, quise revisar por última vez las grabaciones de seguridad. Pero todo el sistema estaba formateado. Solo quedaba un fragmento guardado en un USB escondido en un cajón. Lo reproduje en mi casa, con las cortinas cerradas y las luces apagadas. Era un video de 33 segundos. En él aparecía yo, parado frente al espejo del baño del mini súper, con los ojos cerrados. Luego, detrás de mí, el hombre del sombrero. En su mano tenía la libreta. Me la pasaba. Yo la tomaba, abría una página y escribía algo. Luego la cámara se acercaba y se veía lo que escribí. César Mendoza. 3:33 de la mañana. Todos los días, para siempre. El video se corrompió. Y desde entonces, a las 3:33 de cada madrugada, aunque ya no trabaje ahí, escucho que tocan la puerta de mi casa. No abro. Pero escucho como alguien deja algo al pie del marco, una libreta negra, húmeda. Siempre nueva, y cada mañana desaparece antes del amanecer. Ya no duermo. Ya no trabajo. Solo espero la hora, porque sé que algún día
voy a abrir esa puerta. Turno grave. Siempre pensé que nada malo ocurría bajo la fluorescencia fría de una estación de servicio, pero esa madrugada comprobé que algunos surtidores no solo bombean gasolina, también avivan pesadillas. Soy Julián, despachador nocturno en la única gasolinera de la carretera estatal 27. Llevo 3 años trabajando en turnos que empiezan a las 10 p.m. y terminan cuando el cielo se pinta de naranja. Creía conocer cada silbido de la bomba, cada crujido de la caseta, cada tic-tac del viejo reloj colgado sobre el mostrador donde cobramos. Hasta aquella noche, todo era rutina: llenar tanques, limpiar parabrisas, sonreír a conductores con prisa. Eran las 2:08 de la mañana, lo recuerdo porque acababa de anotar el conteo de litros en la bitácora. El silencio solo era roto por los insectos golpeando contra los tubos de luz y el zumbido constante de los refrigeradores con refrescos. Mi compañero Oscar dormitaba en la silla plegable junto a la ventana. Yo salí a estirar las piernas, crucé la franja de concreto y llegué hasta la bomba 4, la más apartada. Mientras observaba la inmensidad de la carretera, vi unas luces acercarse desde el norte, primero un reflejo, luego 2 faros parpadeantes. El vehículo aminoró la marcha, pero se detuvo antes de entrar al perímetro iluminado. Quedó en penumbras, apenas a unos metros del asfalto. «Buenas noches», grité. Nadie respondió. Un segundo más tarde, la puerta del conductor se abrió con lentitud. No escuché radio, ni el golpeteo típico de puertas viejas, solo el crujido de la grava bajo unas botas. La silueta de un hombre alto emergió del coche. Vestía un impermeable oscuro pese al calor seco del desierto. Caminó directo hacia la bomba 4, la misma donde yo me apoyaba. Cuando lo tuve a 2 pasos, percibí un olor a gasolina rancia mezclado con algo metálico, como sangre oxidada. «Déjeme llenar el tanque», dije, intentando sonar amable. El hombre inclinó la cabeza y se quedó quieto. Vi sus manos, llevaba guantes de látex. Extendió un billete arrugado de 500 pesos, lo apreté con los dedos y empecé a surtir sin mirar la cifra en el indicador. El silencio resultaba incómodo, pero preferí no hablar. Cuando el surtidor se detuvo, volví la vista al tablero, solo había cargado 60 pesos. Confundido, miré al hombre. Él estudiaba la boquilla, no a mí. «Faltan 440», comenté, levantando el billete. No respondió. De pronto dio un paso hacia mí, quedamos casi frente a frente. Sentí su respiración corta. Me ofreció la palma, pero no para tomar el cambio, sostenía una cadena delgada de plata. En el colgante pendía un disco con las iniciales LR grabadas a mano, manchado de un líquido oscuro. Me lo puso a la altura del pecho como si quisiera que yo lo examinara. Luego guardó la cadena, giró sobre sus talones y regresó al coche. Subió sin cerrar la puerta. Con el motor encendido, permaneció ahí, observándome. Las luces altas señalaron mi cara, la puerta se cerró. Pensé que al fin se iría, pero permaneció detenido, faros dirigidos hacia mí, bañado en luz blanca. Estuve tentado a correr al interior y alertar a Oscar, pero no quería mostrar miedo. Tras 20 eternos segundos el vehículo arrancó, dio media vuelta y se internó otra vez en la oscuridad de la carretera. Solo entonces noté que mis dedos temblaban. Miré el poste digital, eran las 2:15 de la mañana, guardé el billete en la caja y respiré hondo. Decidí que lo mejor era contarle a Oscar. Crucé la puerta automática y lo encontré bostezando. Relaté el suceso con lujo de detalle, pero él me escuchó con media sonrisa. «Seguro era un loco más», dijo. «Ya sabes, aquí paran todo tipo de raritos». Tenía razón, aunque algo en ese encuentro no encajaba. Para despejarme, salí otra vez. Noté una mancha oscura cerca de la bomba 4. Me agaché, el suelo estaba húmedo, pero no olía a combustible. Alcé la mano y la linterna del móvil mostró un charco rojo oscuro que se filtraba entre la grava. Sangre, fresca. Sentí un latido en las sienes. Retrocedí, tropecé con la manguera y solté un grito, no de sorpresa, sino de pánico puro. Regresé corriendo. Oscar, molesto, se levantó de la silla. Le exhibí la mano manchada. Él, incrédulo, salió conmigo. La mancha seguía ahí,
coagulándose. Ambos nos miramos sin pronunciar palabra. Oscar fue por un trapeador, pero al acercarse apareció un perro sarnoso, quizá atraído por el olor ferroso. Gruñó, olfateó la sangre y se alejó corriendo hacia la noche. Oscar tragó saliva. Esto se pone raro. Volvimos al interior. Llamamos al supervisor, don Lauro, quien contestó somnoliento. Le referimos el incidente. Nos indicó que tomáramos fotos y esperáramos el relevo, que llegaría a las 6. Mientras colgábamos, las luces del local parpadearon. El aparato de música que solía escupir corrido se apagó. Los refrigeradores lanzaron un chasquido y dejaron de zumbar. Se fue la energía. Oscar soltó un torpe no mames. Al instante, un estruendo metálico hizo vibrar la chapa trasera del establecimiento. Era como si alguien azotara la puerta de servicio con una barra de hierro. Nos atrincheramos detrás del mostrador. Teníamos un viejo bate de metal y un taser de los que apenas dan toques. Juraría que los golpes provenían de la bodega donde almacenamos garrafones. Oscar me indicó que llamara al 911. Marcando sentí un déjà vu tenebroso, la línea no daba tono, solo un pitido sordo. Al tercer intento, un crujido rompió la puerta de servicio. El ruido de bisagras desgarradas me heló la garganta. Apaga la linterna. Susurró Oscar. Quedamos sumidos en penumbra. Respirábamos al unísono, intentando no hacer ruido. Entre la oscuridad percibí un chirrido. El carrito de transporte de garrafones rodaba por el pasillo trasero, golpeando cajas. Luego, un chasquido más seco, como metal contra baldosa. Oscar apretó el bate. Yo encendí el taser y la chispa azulada reveló nuestras caras tensas. A lo lejos, una sombra se movió lenta, casi reptando. El chirrido se acercaba, cada vez más definido. Si entra, le doy, murmuró Oscar, pero la sombra se detuvo. Un silencio tenso llenó el local. De pronto, el teléfono fijo del mostrador sonó con estridencia. Oscar saltó. Yo descolgué antes de que sonara por segunda vez, más por reflejo que por valentía. No hablé. Al otro lado no escuché respiración ni voces, solo el leve gemido de la línea. Entonces un roce áspero, como uñas raspando el auricular, recorrió mi oído izquierdo. Colgué de golpe, la sombra seguía inmóvil. Encendí la linterna del móvil y enfoqué, la figura era un maniquí corpulento de plástico, vestido con un overol verde. Sin embargo, nuestra bodega jamás tuvo maniquíes. Oscar murmuró un insulto y avanzó, decidido a lanzar un batazo. Cuando la luz tocó de lleno al maniquí, notamos que vestía un impermeable negro. Su mano de plástico sostenía algo que colgaba, una cadena de plata con las iniciales LR. La linterna titubeó y se apagó. Oscar golpeó al aire, pero no escuché impacto. Encendí de nuevo la luz, no había maniquí, solo el carrito de garrafones en medio del pasillo. Uno rodó hasta chocar con la puerta. Mi estómago se retorció. Vámonos, ya, ordené. Cruzamos la puerta principal. Afuera, la humedad nocturna estaba cargada de olor cobre. El generador auxiliar debía activar los focos, pero seguíamos a oscuras. Oscar señaló hacia la bomba 4, el coche del hombre estaba de nuevo allí, con las puertas abiertas de par en par. El cofre destellaba con la luz de la luna. Corrí sin pensar. Quería ver si el conductor seguía dentro, quizá herido. Al asomarme, mi pulso se disparó, los asientos estaban vacíos, pero el interior estaba empapado en sangre que goteaba al piso. Un charco idéntico al que vimos antes se extendía por debajo. Retrocedí. Oscar corrió al teléfono de emergencia pegado a la pared externa y presionó el botón. Una grabación anunció que la llamada se completaría en breve. Nunca se completó. Un ruido sordo retumbó desde el tanque subterráneo, como si algo golpeara la tapa metálica. Entonces el coche arrancó sin conductor. Las luces se encendieron, la radio estalló con una estática que hería los oídos. La puerta del copiloto se cerró sola y el vehículo giró hacia nosotros. El motor rugió. Huimos entre los surtidores. El coche se detuvo brusco, el capó echando humo. Un pestillo saltó, la defensiva se ladeó y algo cayó del interior, un brazo humano cercenado desde el codo, aún con piel y pelo.
Oscar chilló. No esperaba encontrar algo peor, pero mis ojos siguieron el charco y vieron la mano amputada, llevaba guante de látex. Entre los dedos, una llave de contacto manchada. El charco crecía. La radio dentro del coche comenzó a emitir una voz distorsionada, irreconocible, como un mensaje al revés. El olor a combustión y sangre era insoportable. Sentí náuseas, pude contenerlas, pero mi mente ya navegaba en torbellinos. Oscar jaló mi camisa. Regresa al local, busca el extintor, exclamó. Mientras obedecía, escuché el coche acelerar de nuevo. Corrí hasta la bodega y agarré el extintor. El pasillo estaba vacío, sin maniquí alguno. Volví y vi a Oscar plantado frente al coche que arrojaba humo negro por el escape. Él levantó el bate, pero un chorro de gasolina salió disparado de la manguera del surtidor, salpicándole la cara. Gritó, se cubrió los ojos y soltó el bate. Corrí y rocié el extintor a ciegas. La nube blanca cubrió a Oscar. Cuando el humo químico se disipó, mi compañero estaba en el suelo, temblando. Ayudé a incorporarlo. Tenía la cara llena de cortes que no sangraban como rasguños normales, sus ojos estaban rojos y desorbitados. Murmuraba algo sobre sombras dentro del tanque. Intenté calmarlo, pero se retorció y señaló la tapa de registro subterráneo. Un golpeteo metálico provenía de allí. Tapé la abertura con el extintor, como si eso sirviera. El golpeteo cesó. Las luces del local se encendieron de pronto. El generador regresó la electricidad. Miré al interior, la puerta automática se deslizaba sola. Dentro, la sombra de antes volvió a aparecer. Ahora avanzaba jugando con la cadena. Sentí un pinchazo de claridad, no era un espectro, era el hombre del impermeable intentando asustarnos. El maniquí solo fue distracción. Llené mis pulmones de valor y entré blandiendo el bate. Pero dentro encontré algo peor. El mostrador estaba cubierto de fotografías Polaroid clavadas con alfileres. Todas mostraban despachadores nocturnos, distintos, pero con nuestro uniforme, tirados sobre suelo manchado de oscuro. Algunos parecían muertos, otros, al borde. En la esquina superior de cada foto, las iniciales LR. Mi estómago se contrajo al ver la última, era yo, apoyado en la bomba 4, atendiendo al conductor apenas una hora atrás. Volví al pasillo trasero, la sombra había desaparecido y la puerta de servicio estaba abierta de par en par. Fuera, la madrugada continuaba. Oscar seguía en shock, sentado junto a la bomba 2. Lo tomé por los hombros y lo arrastré al interior. Vimos juntos las fotos. Él soltó un sollozo. Preguntó por el origen de las imágenes. No supe responder. De pronto, la radio del local se encendió sola. Ya no era estática, sonaba un boletín de noticias viejo, recortado a mitad. La voz femenina anunciaba la desaparición de 2 despachadores de aquella misma estación, ocurrida un año atrás, 15 de julio, exactamente la misma fecha de nuestro turno. Jamás se hallaron los cuerpos, solo un coche abandonado con restos de sangre y la cadena plateada con las iniciales LR, propiedad de Luis Ramírez, uno de los desaparecidos. Oscar y yo nos miramos, helados por la revelación. El golpeteo en la tapa subterránea regresó, ahora más insistente. El piso retumbó. Corrimos al exterior. El coche del hombre ardía, las llamas azules lamían la carrocería. Retrocedimos. El calor era insoportable. Una explosión retumbó y el surtidor 4 se iluminó como un volcán. Corrimos hacia la carretera, descalzos casi, porque nuestras suelas se derretían. A la distancia oímos sirenas, policía, bomberos, quién sabe. Nos detuvimos a 1 kilómetro, exhaustos. Oscar lloró, yo no podía articular palabra. Cuando los servicios de emergencia llegaron, las llamas ya devoraban la caseta. Un agente nos encontró temblando en la cuneta. Nos subieron a una ambulancia y tomaron declaración. Conté cada detalle, el hombre, la cadena, las fotos, el coche vacío, el brazo amputado. No me creyeron. Amaneció. Desde la camilla del hospital vi las noticias, incendio en gasolinera deja 2 desaparecidos, los despachadores nocturnos Julián y Oscar. Repetían nuestras fotos credenciales junto al titular. Oscar gritó que estábamos vivos,
nadie lo escuchó. Un médico lo sedó. A mí me dejaron acostado, esposado a la barandilla, sospechoso de provocar el fuego. Minutos antes de que me trasladaran a otra sala, un oficial entró con una bolsa de evidencia. La abrió y sacó una cadena plateada manchada de rojo. Me la mostró como si esperara mi reacción. Las iniciales grabadas seguían siendo LR, pero bajo ellas alguien había inscrito con buril mi nombre completo. Al levantar la vista, me encontré con ojos que ya había visto, los del conductor, aquel hombre alto. El oficial sonrió levemente, jamás olvidaré ese gesto. Hoy escribo esto desde un pabellón psiquiátrico. Dicen que quemé la estación, que asesiné a Oscar aunque su cuerpo nunca apareció y que fabriqué una historia para evadir la culpa. Pienso en LR cada noche. Escucho golpeteos en las tuberías como si alguien llamara desde el otro lado. Juro por mi vida que no soy el criminal, solo fui despachador de la bomba 4. Pero la cadena cuelga ahora en mi habitación, dentro de una bolsa de pruebas que nadie reclama. A ratos creo oír al coche arrancar en el pasillo. Nadie me cree. Tal vez esta confesión sea inútil. Solo espero que cuando lean estas líneas, eviten las estaciones solitarias a mitad de la noche. Algunas bombas no solo llenan tanques, alimentan sombras que siempre vuelven a cobrar su turno. Tanque roto. El bidón se rajó justo a las 3:17 de la mañana y con esa grieta se abrió algo más que un charco de gasolina. Me llamo Daniela Ríos y llevaba 2 semanas en el turno nocturno de la estación Energex 108, una bomba perdida entre 2 rancherías rumbo a San Luis Potosí. Mi compañero, Jorge Valdivia, cuarentón de chistes malos y nervios de acero, se ocupaba de los trámites en la oficina mientras yo, la novata, vigilaba los surtidores. Aquí lo único que asusta es el recibo de luz, me dijo cuando firmé el contrato. Aquella madrugada descubrí que mentía. La noche empezó con normalidad, grillos insistentes, focos zumbando y ese olor dulce peligroso que flota sobre los tanques subterráneos. A las 2:40 llegaron 3 camionetas de reparto, rutinarias. Los choferes bromeaban, pagaron en efectivo y se fueron. Quise ir al sanitario, así que toqué la ventanilla de la oficina. Jorge dormitaba sobre la carpeta de inventario. Entreabrí la puerta para no despertarlo y busqué mi botella de agua. Fue entonces cuando escuché el clac de un relé apagándose. El poste del surtidor 12 quedó sin luz, los demás siguieron brillando. Caminé hacia el armario eléctrico. Alguien susurró mi nombre. No venía de la oficina ni del camino, resonó junto al depósito horizontal donde almacenamos diésel. Giré en seco, móvil en alto como linterna. Nada. Solo el costillar metálico del tanque y la maleza que lo rodeaba. Volví a enchufar el fusible suelto pensando en roedores. La bombilla revivió con un parpadeo verdoso y el silencio recuperó su monótono. A las 3:05 apareció la camioneta negra. Motor apagado, se deslizó más de lo que rodó, como si la inercia la empujara desde el umbral de la oscuridad hasta detenerse junto al surtidor 4. No vi conductor. Tal vez venía dormido. Toqué la puerta con los nudillos, el cristal polarizado me devolvió mi reflejo sudoroso. Buenas noches, anuncié, estudiando el interior. ¿Carga magna o premium? No hubo respuesta. Abrí la tapa del tanque, no estaba cerrada con llave, y comencé a despachar lo mínimo, 100 pesos para llamar la atención. El contador se trabó en 0,66.6 litros, cifra extraña porque los surtidores digitales van con 2 decimales. El gatillo se bloqueó y la manguera vibró, casi viva. Fue entonces cuando olí azufre mezclado con combustible crudo. No era fuga, era diferente, más denso y caliente. Una mano apareció dentro de la cabina y golpeó el cristal 3 veces, lentas. Me estremecí y di un paso atrás. El vidrio descendió apenas 10 centímetros. De la rendija salió un papel plano, grasiento. Lo tomé, era una nota de remisión de nuestra propia estación fechada un año atrás. Traía mi nombre, que aún no trabajaba aquí, y la firma de Jorge. En la esquina, una mancha parda formaba algo parecido a un rostro borroso. ¿Lo firmo?, pregunté, tragando saliva. La ventanilla subió sin ruido y la mano desapareció.
El motor arrancó pero la camioneta no se movió. El estéreo encendió solo, una canción de banda se deformó hasta volverse un chillido electrónico. La luz del interior se prendió, por fin vi al conductor. Era Jorge. O eso creí, la complexión, el cabello entrecano, la misma cazadora verde fluorescente que usa para no mancharse. Pero el rostro estaba vuelto hacia el asiento del acompañante, estático, como máscara de cera. Corrí a la oficina gritando su nombre. Él seguía dormido sobre la mesa. Lo zarandeé. Abrió los ojos desubicado. Antes de que hablara, lo jalé hasta la ventana, la camioneta ya no estaba. Ni manchas en el suelo, ni olor a azufre, ni ticket. Solo la aguja del surtidor señalando que faltaban los mismos 0,66.6 litros. Jorge frunció el entrecejo. Ese medidor está loco. Yo lo revisé hace rato. Lo noté incómodo, como si recordara algo que prefería enterrado. Encendió un cigarro, prohibidísimo junto a los tanques, pero no dije nada. Se calzó la gorra y salió rumbo al surtidor 4. Mientras él inspeccionaba la bomba, me quedé en la oficina revisando la cámara del pórtico. Retrocedí el video hasta las 3:02. Vi cómo la camioneta se materializaba literalmente, apareció cuadro por cuadro donde antes había solo carretera. No hubo acercamiento, solo ausencia y luego presencia. Cuando Jorge tocó la ventana, la imagen se distorsionó, píxeles verdes, contornos dobles. Segundos después, la camioneta se desvanecía del mismo modo, evaporándose en ruido digital. Alcé la mirada hacia el patio, Jorge se agachaba para ver debajo del chasis. De pronto se enderezó de golpe, tropezó con la manguera y cayó. Fui corriendo. Lo ayudé a levantarse, su cara estaba blanca como yeso. Alguien, balbuceó, dejó algo abajo. Metió la mano temblorosa y sacó un botín de gasolina de 5 litros. La tapa goteaba. Pegada con cinta aislante había una Polaroid, me mostraba a mí, parada justo en ese momento, sosteniendo el mismo bidón agrietado. Detrás, el contador marcaba 0,66.6. Me ahogó un espasmo de pánico tan puro que me quedé sin voz. Un rugido subterráneo agitó el suelo, las tapas de los tanques retumbaron metálicamente. Nuestra estación está sobre un acueducto antiguo, decían los vecinos. Nunca había escuchado nada allí abajo. Jorge sostuvo la Polaroid a la luz tenue. Esto no puede existir, murmuró. Las cámaras de seguridad no son instantáneas. Otra vibración hizo saltar las tapas como platos. El bidón explotó contra el asfalto lanzando gasolina sobre nosotros. Retrocedimos. Jorge gritó que cerrara las válvulas maestras. Si un chispazo alcanzaba ese reguero, volábamos. Corrí al almacén. Cada interruptor que bajaba parecía inútil. Los surtidores seguían bombeando, ajenos al corte. El fragor venía de los conductos. Entré a los vestidores, de la rejilla del drenaje brotaba diésel caliente, como si las entrañas de la tierra quisieran vomitarlo. En la pared, alguien había escrito con gasolina, aún faltan litros. Jorge apareció con un extintor. Su piel estaba cubierta de un polvo marrón que no provenía del químico sino del subsuelo. Le conté lo del mensaje. Me arrastró de regreso al patio, quería destapar un registro para cerrar manualmente las líneas. Le advertí que no sabía usarlas, pero él insistió. Sacó una llave Stilson y giró la tapa del tanque A. Un chorro de vapor abrasador salió disparado. El olor era tan espeso que picaba los ojos. Dentro, flotaban bolsas de plástico industrial con algo que no quise identificar, pero el contorno sugería extremidades. Jorge metió el extintor dentro para bajar la presión, un impacto lo regresó como proyectil. Se estrelló contra su hombro y lo tiró al piso. De la boca del tanque emergió algo que no era líquido ni gas, una mano oscura, enguantada en nitrilo, idéntica a la que vi en la ventanilla. Se aferró al borde y se empujó. Lo que salió no era un cuerpo humano normal, llevaba uniforme de la estación, pero al moverse se oía crujir como si estuviera lleno de fragmentos de vidrio. Su casco transparente dejaba ver un rostro sin ojos, solo cuencas repletas de gasolina donde flotaban burbujas. Jorge intentó levantarse, yo paralicé. La cosa se apoyó en la rodilla, se incorporó y señaló detrás de mí. Me giré, la camioneta negra otra vez presente, faros encendidos.
En el asiento del conductor había un maniquí quemado, yesoso, con la gorra de Jorge derretida pegada al cuero cabelludo plástico. La criatura del tanque caminó hacia la bomba 1. Su cuerpo chorreaba gasolina, formando un rastro inflamable. Jorge, cojeando, me jaló al interior de la oficina. Cerramos de un portazo. Buscó las llaves del cortacircuito central. Yo monitoreé las cámaras, ahora todas mostraban cintas viejas con fecha de hace un año, repetían la misma escena en bucle, 2 despachadores, uno idéntico a Jorge, otro con mi apellido bordado, echando carcajadas mientras medían litros. Al fondo, un incendio empezaba a colorear el cielo. No entendía cómo mi futuro podía estar grabado en el pasado. El golpeteo en la puerta arrancó mi atención. Jorge quiso bloquearla con la archivadora, no pesaba suficiente. Luces rojas y azules se filtraron por las persianas, una patrulla estacionaba en el carril. Salí agitando los brazos. El oficial, joven y somnoliento, preguntó qué ocurría. Señalé los tanques, la criatura había desaparecido. El reguero de combustible también. Todo estaba seco. Lo único extraño era el edómetro del surtidor 4 marcando 066.6. El agente arqueó una ceja. Jorge llegó detrás de mí, temblando. Explicó a trompicones. El patrullero pidió nuestras identificaciones. Mi credencial, recién emitida, marcaba ingreso el 9 de julio. Él enfocó su linterna en la tarjeta y negó con la cabeza. Pero si esto caducó hace un año, señorita. Me arrebató la billetera, la tarjeta estaba amarillenta y la foto desteñida. Mostraba mi cabello como lo llevaba antes de operarme la mandíbula, detalle de hacía 13 meses. Sentí como la sangre abandonaba mis mejillas. El oficial recomendó descansar y reportar los medidores defectuosos al distribuidor. Arrancó la patrulla y se perdió en la carretera. Nos refugiamos en la oficina. Jorge agitaba las llaves, murmurando que algo estaba forzando el futuro a repetirse. Entendí que debía romper el ciclo. Recordé el bidón agrietado, origen de la primera grieta en la realidad. Lo localicé a la luz de emergencia, yacía vacío pero tibio, latía como si tuviera corazón. Si quemamos esto, tal vez acabe, sugerí. Jorge aprobó sin palabras. Llenamos medio bidón con gasolina nueva, lo sellamos con cinta y añadimos polvo químico del extintor para crear mezcla inestable. Lo llevamos hasta la fosa del drenaje, donde había surgido el diésel. Allí goteaba un líquido transparente, casi agua. Al acercar el bidón, noté que la humedad escalaba las paredes formando rostros efímeros. Encendí un encendedor junto a la boca, locura, lo sé, pero la llama no prendió. El vapor era tan denso que el oxígeno desaparecía. Jorge preparó un trapo con etanol y me hizo seña de soltarlo dentro. Al caer, el bidón estalló con estruendo sordo. La tierra vibró. Un gemido indescriptible emergió de la tubería, como si alguien se ahogara en petróleo. La temperatura bajó de golpe, se me nubló la vista. Nos arrastramos afuera creyendo que todo había terminado. La estación parecía intacta, hasta limpia. Observé el contador del surtidor 4,000.0 litros. Suspiré aliviada. Entonces vi un detalle imposible. El reloj mural marcaba las 2:58 de la mañana, 10 minutos antes de la llegada de la camioneta por primera vez. Una gota aceitosa cayó sobre mi hombro, miré al cielo, no era lluvia, era gasolina fina cayendo como llovizna. Jorge corrió al tablero de grabaciones y descubrió que el sistema había empezado a sobreescribir las imágenes de esa noche. En la nueva línea de tiempo, la camioneta se acercaba desde la oscuridad por primera vez, de nuevo. El ciclo reiniciaba. Tal vez tenemos que irnos, dije. ¿Y si salimos del perímetro? Respondió. Tomamos el auto de la empresa, una pick-up roja, y avanzamos rumbo a la carretera. Pasamos el letrero próxima gasolinera 56 kilómetros. Al cruzar el kilómetro 482, el motor se paró sin aviso. Marqué a emergencias, la señal estaba muerta. Miré el tanque, lleno. Jorge golpeó el volante. Algo llamó mi atención en el retrovisor, la camioneta negra venía detrás, faros apagados, desplazándose como sombra líquida. No quise esperar. Bajamos y corrimos al campo. Espinos rasgaban nuestros brazos.
La camioneta se detuvo junto a la pickup. Una figura descendió, llevaba mi uniforme cubierto de manchas negras. Las cuencas vacías parecían absorber la luz de la luna. Alcé una piedra, Jorge hizo lo mismo. La figura se acercó lentamente. Noté que sus botas goteaban gasolina igual que la criatura del tanque. La hierba a nuestro alrededor empezó a humedecerse con hidrocarburo. Un chasquido seco y el pasto ardió en llamas azules. Huimos cuesta abajo. Una zanja nos detuvo. Al fondo, un río oscuro corría con olor a solvente. Sin alternativa, salté. El líquido quemó mi piel, era diésel tibio. Jorge cayó a mi lado. Navegamos a ciegas arrastrados por la corriente hasta que una compuerta nos succionó. Desperté en un túnel circular con paredes de concreto cuarteado. Luces de emergencia titilaban. Supe que estábamos bajo la planta de almacenamiento estatal, a varios kilómetros de la estación. Frente a mí, filas de tanques esféricos latían como corazones gigantes. En la superficie de cada esfera había rostros impresos en corrosión. Algunos eran idénticos a empleados de otras sucursales que conocía por folletos de capacitación. Sentí náuseas. Jorge encontró una escalera vertical. Subimos hasta un corredor con ventanas angostas desde donde se veía la autopista desierta. Al fondo, una puerta roja, archivo siniestral. Dentro, decenas de carpetas polvosas relataban accidentes de cada estación de la marca. Busqué en ERGEX 108. Encontré expediente cerrado, explosión total, 15 de julio de 2024, 2 fallecidos, Daniela Ríos y Jorge Valdivia. Una foto adjunta mostraba nuestra estación ardiendo, mi cuerpo yace en camilla forense, cubierto por sábana térmica. No pude procesarlo. Tenía fecha de hace exactamente un año. Jorge rasgó la carpeta, lanzó los papeles al piso y los prendió con su encendedor. Las luces de emergencia parpadearon. Una sirena subterránea aulló, las esferas crujieron. Del techo cayó diésel como si lloviera dentro. Corrimos al pasillo, resbalando. Alcanzamos las escaleras que llevaban a la superficie. Al abrir la compuerta, un viento cargado de gasolina nos golpeó. La camioneta negra nos esperaba a pocos metros, motor rugiendo. En la cabina, nuestros propios cadáveres nos miraban, chamuscados, agarrados del volante. Jorge gritó y se abalanzó contra el parabrisas. El cristal estalló. Dentro, los cuerpos desaparecieron en humo. Yo me subí al asiento del copiloto. El tablero marcaba 0,66.6 km de autonomía. Jorge colocó la palanca en reversa y pisó el acelerador. El coche no se movió, las ruedas giraban sin avanzar, como si estuvieran sobre cinta transportadora infinita. A través del parabrisas roto, vi elevarse la estación en el horizonte, una columna de fuego que iluminaba el cielo. La onda expansiva debió alcanzarnos, pero jamás llegó. En cambio, el reloj digital del tablero retrocedía los minutos hasta fijarse de nuevo en 3:17 de la mañana. Comprendí, nos habían atrapado en la hora del tanque roto. La gasolina derramada no era solo combustible, era el cronómetro viscoso que reiniciaba aquel suceso condenado a repetirse. Jorge apoyó la frente en el volante. Susurró que quizá debíamos aceptarlo. Miré mis brazos, la piel empezaba a cuartearse, volviéndose betún. Olor a azufre llenó la cabina. Sentí cada latido lento, como si mi sangre se espesara en parafina. La puerta del conductor se abrió sola. Una mano enguantada me entregó la nota de remisión. Ahora traía nuestro deceso impreso como entrega final. Al pie, una leyenda manuscrita, aún faltan litros. Jorge volvió la vista hacia mí. Su rostro se licuaba, piel pegándosele como máscara derretida. Quise gritar pero mis cuerdas vocales chirriaron como válvula oxidada. La camioneta se disolvió en estática y de pronto regresé al surtidor 4, sosteniendo la manguera que marcaba 0,66.6 litros. Mis manos estaban limpias otra vez. El pavimento olía a madrugada nueva. En la oficina, Jorge dormía sobre la carpeta de inventario. Miré el reloj, 2:58 de la mañana. El bidón, aún entero, reposaba junto al tanque. Su superficie vibraba débilmente, como corazón que espera la próxima detonación. Sé que en minutos volveré a escuchar mi nombre en la penumbra.
Quizá esta confesión tampoco sobreviva al reinicio, pero si alguien la encuentra entre los lapsos, entienda esto. No toda gasolina se quema, alguna alimenta laberintos temporales, y los despachadores somos su sacrificio involuntario. El tránsito nunca detiene el turno, solo rebobina hasta que la cuenta marque cero. Y siempre, siempre, aún faltan litros. El turno de las 4:12. Soy Armando Cabrera, tengo 37 años y durante casi 5 trabajé como despachador en la gasolinera Maxfuel del kilómetro 214 en la carretera libre entre Saltillo y Monterrey. Una estación pequeña, con 6 bombas y un mini súper modesto donde apenas vendíamos café recalentado y papitas caducadas. Casi todo el tráfico fuerte pasaba por la autopista de cuota, así que por la noche rara vez teníamos clientes. Y los pocos que venían no se bajaban del coche. La última vez que trabajé ahí fue hace 7 meses. Me gustaría decir que renuncié por cansancio, pero no. Me fui porque esa noche pasó algo que aún no logro entender. Y si me atrevo a contar esto, no es por buscar atención ni por morbo. Es para que alguien más, si trabaja en una gasolinera alejada, nunca ignore los horarios marcados en el suelo. Todo comenzó con un cambio de turno. Luis, el que solía cubrir las madrugadas, pidió vacaciones de emergencia porque a su papá lo habían operado. Me ofrecí para cubrir 3 noches. Tenía una hija recién nacida y cada peso extra era bienvenido. El encargado, Hugo, aceptó sin problema. La primera noche transcurrió tranquila. Solo 2 clientes entre las 11 y las 4. A las 2:30 de la mañana, me puse a barrer el área de carga cuando noté algo que no había visto antes. En el piso, junto a la bomba número 3, había un círculo pintado con tiza blanca, apenas visible. Medía como 1 metro de diámetro, y en el centro decía, no estar aquí a las 4:12 de la mañana. Pensé que era una broma de Luis o alguno de los muchachos. Pero al tocar la marca, noté que no era nueva. Estaba medio deslavada, como si llevara semanas ahí. Tomé la manguera y la borré con agua, molesto. La segunda noche empezó igual. Una camioneta gris paró a las 11:10 de la noche, cargó 200 pesos y se fue. A la 1:23 vi a un hombre cruzar la carretera, descalzo, con el pantalón hasta los tobillos. Caminó hasta la bomba 3. No traía carro, ni cartera. Solo dijo, solo necesito 5 litros. Nada más, ¿tiene recipiente? Le pregunté, negó con la cabeza. Sus ojos estaban vidriosos, como si no estuviera del todo consciente. ¿Va a llenar tanque? Insistí, aunque era evidente que no había coche cerca. Se quedó callado. Me dio un billete arrugado de 50 pesos. Lo tomé por respeto. Fingí que surtía, pero solo levanté la manguera y esperé. Cuando volví a mirarlo, ya no estaba. El billete también había desaparecido de mi mano. Volví al mini súper. Le conté al guardia, Vicente, pero se rió. Dijo que probablemente era un T-8 que se metió por el monte. Aún así, me dejó incómodo. Esa noche, a las 4:12 exactas, el reloj digital de la caja registradora se reinició. No se apagó ni falló, volvió a marcar 4:12 de la mañana otra vez, durante 5 minutos seguidos. Revisé mi celular y el reloj también se había trabado. No me lo expliqué. Al día siguiente, Hugo me dijo que a veces el sistema se ajustaba solo. Lo dejé pasar. La tercera noche fue la última. Llegué a las 9:40 de la noche y como ya conocía el sitio, empecé mi rutina. Revisé niveles, conté efectivo, encendí las luces del exterior y puse música bajito en el mini súper. Vicente no vino. Según me dijo el encargado, lo habían cambiado de sede por razones internas. Así que estaba solo. A las 10:26 de la noche, una mujer llegó caminando desde la carretera. Llevaba un suéter amarrado a la cintura y el pelo recogido. Me pidió una botella de agua. Cuando se la di, la miró y preguntó, ¿tú no sabes qué pasó con el que pisó el círculo? ¿Qué círculo? Contesté de inmediato, fingiendo desinterés. El que estaba pintado en la bomba 3, dijo como si hablara de algo sabido por todos. Me quedé mudo. ¿Lo borraste tú? Añadió, sin verme a los ojos. ¿Quién eres? Pregunté. Nadie. Nomás te aviso,
no salgas a las 4:12. Pagó con monedas oxidadas. Las dejé sobre la caja, sin tocarlas. La mujer desapareció sin hacer ruido. Ni sus pasos se oyeron. Cuando salí a buscarla, la carretera estaba vacía, y no había ni rastro de ella. Cerré el mini súper con llave. Me senté a esperar el resto de la noche con el tubo de aluminio que usábamos para limpiar los parabrisas en la mano. A las 3:40 escuché un zumbido bajo, como un taladro lejano, que iba aumentando. Me asomé por las cámaras. Todo parecía normal. A las 4:11, el reloj de la caja marcaba el minuto con una lentitud antinatural. Como si el tiempo mismo se resistiera. Me acerqué a la puerta del mini súper. Afuera, la bomba 3 empezó a gotear sola. De su boquilla salía gasolina sin que nadie la activara. Y entonces sonó el timbre. Ese maldito timbre de llegada que se activa cuando un coche entra. Lo escuché. Corrí al monitor, no había nada. Pero en la bomba 3 había sombra. La sombra de alguien alto, con los brazos cruzados, esperando. La hora marcó 4:12. Contra todo sentido común, abrí la puerta. Di 5 pasos y llegué a la zona de carga. El aire olía a metal, a llanta quemada. Al llegar a la bomba 3, lo vi. Un hombre. Con el rostro cubierto por vendas negras. Vestía el uniforme de nuestra estación. Tenía el logo Maxwell bordado, pero el nombre en su gafete era Armando Cabrera, el mismo que el mío. Él me miró. O al menos giró la cabeza hacia mí. No tenía ojos, solo hendiduras. Su piel era blanca, agrietada, como si llevara tiempo sin exponerse al sol. En una mano llevaba una manguera conectada directamente al suelo. No al tanque. Al suelo. Me habló con voz baja, pero perfectamente clara. Siempre faltan litros. Siempre hay que llenar. Intenté correr, pero mis pies se hundieron en el pavimento, como si fuera lodo espeso. Grité. Nadie escuchó. Me arrastré con las manos, pero el piso temblaba. Desde abajo salía un ruido, como de muchos pasos. Y luego, las bombas empezaron a activarse solas. Todas marcaban 4:12, una y otra vez. El hombre con mi nombre se acercó. Me puso la manguera en el pecho. Tú pediste el turno. Toca devolverlo. Sentí algo entrar por la boquilla. No era gasolina. Era frío. Pesado. Como si me estuvieran llenando los pulmones con líquido. Me desmayé. Desperté 3 días después en el hospital. Hugo estaba junto a mí, pálido. Me dijo que un trailero me encontró tirado sobre el pavimento, con la ropa mojada de gasolina. Pero ningún incendio ocurrió. Nadie más estaba en la estación. Las cámaras no grabaron nada. De hecho, todo el sistema se había reseteado. Como si mi turno nunca hubiera ocurrido. Renuncié al salir del hospital. Busqué a Luis. Lo encontré internado en una clínica psiquiátrica. Cuando me vio, se orinó encima. Solo dijo, ya viene otro. Ya viene otro. Y luego se cubrió la cara con las manos. A veces, al dormir, sueño que estoy en la bomba 3. Que hay alguien frente a mí. Que me pasa una manguera, y yo la conecto a mi pecho. Y cuando miro su gafete, dice mi nombre. Siempre mi nombre. Y el reloj, allá al fondo, sigue marcando la misma hora, 4:12 de la mañana. Los litros fantasma. Me llamo Marcos Galeana, tengo 32 años y trabajé durante 5 años como despachador nocturno en una gasolinera ubicada a las afueras de Guamúchil, Sinaloa, rumbo al entronque con la carretera federal. La estación se llama Combustible El Sol, pero de soleado no tiene nada. El lugar se volvió una sombra desde que me tocó ver lo que voy a contarte. Eran las 11:03 de la noche de un martes cuando me asignaron por primera vez el turno solo. Mi compañero Armando no llegó. Dijo que su mamá se enfermó y que tenía que irse al rancho. Yo no tenía problema con quedarme. Me gustaba la paz, el silencio, y sobre todo el bono extra que pagaban por cubrir turnos completos. La estación tenía 4 bombas, una tiendita de conveniencia y una pequeña bodega con garrafones de aceite y otros productos. Todo estaba en orden. Hasta que, pasada la medianoche, una patrulla se estacionó frente a la bomba 2.
Se bajó un oficial solo. Delgado, rostro seco, uniforme sin insignias. No saludó. Se me quedó viendo, luego levantó la mano derecha con 3 dedos extendidos. Asumí que quería 300 pesos de gasolina. Le puse lo que pidió, pagó en efectivo, y se fue sin decir una palabra, pero lo raro no fue eso. Cuando tomé el dinero, el billete de 200 tenía sangre seca en la esquina. Pensé que se trataba de un accidente. Lo guardé en la caja aparte, sin saber que ese era el primer detalle que iba a salirse de control. Minutos después, llegó un Tsuru blanco. Muy golpeado, con placas oxidadas. El conductor no bajó la ventana. Solo sacó una mano temblorosa, sostenía una hoja. Me acerqué. Era una orden de llenado con un nombre escrito en lápiz, Juan Cota, tanque completo. Pero lo espeluznante era la firma, estaba escrita con tinta roja y decía ya está pagado. Lo ignoré, tomé la manguera y empecé a llenar el tanque. Pero el medidor se trabó. Se quedó fijo en 6.66 litros y no avanzó más. Le pegué al surtidor. Nada. De pronto, el Tsuru arrancó solo. El motor rugió sin haber encendido. Se fue sin cerrar el tapón. Y cuando lo intenté cerrar yo, no había tanque. Estaba sellado. Nunca se abrió. Volví al Mini Super. Las cámaras aún grababan. Retrocedí el video para ver el coche, y ahí fue cuando algo me revolvió el estómago. El coche no aparecía en la grabación. Yo estaba solo, llenando un tanque inexistente, hablando con nadie. El sistema marcaba que había despachado gasolina, pero el medidor de reserva seguía igual. Como si los litros jamás se hubieran ido. A la 1:48 de la mañana llegó un tráiler rojo. Imponente, recién lavado. Se estacionó en reversa, perfectamente alineado. Bajó un hombre gordo, con barba y gafas. Me pidió que lo llenara, pero no se pase, me dijo, porque el tráiler ya viene pesado. Le puse 500 pesos. Todo normal, hasta que me ofreció un cigarro. Se lo rechacé. Me dijo, qué bueno, porque aquí no se debe fumar. No por lo que uno piensa. Aquí, los muertos siguen oliendo la gasolina. No supe qué decir. Me reí incómodo. Él también rió. Pero de golpe, su cara se volvió seria. No creas que estás solo, muchacho. Esto ya estaba lleno antes de que tú llegaras. Se subió sin esperar respuesta. Encendió el motor. Las luces se apagaron al instante. Y cuando el tráiler arrancó, desapareció tras los primeros 10 metros. Como si se hubiera metido a la tierra. No volví a ver las luces traseras. Nada. Silencio. Entré a la oficina y marqué al número del supervisor. Sonó 3 veces. Luego una voz que no reconocí contestó, ya casi es la hora. No te vayas. Falta uno. Colgué de inmediato. Miré la bitácora, ya iba por el cliente número 5 de la noche. Supuestamente. Pero solo recordaba haber atendido al patrullero, al Tsuru blanco y al del tráiler rojo. ¿5? Miré las cámaras. En cada una, un hombre diferente aparecía en cada bomba, como si cada visita fuera un eco que se había acumulado. Pero uno me llamó la atención, yo mismo, parado frente a la bomba 4, con un rostro cansado, empapado de sudor, llenando un galón de gasolina mientras miraba directamente a la cámara. Me giré. En la bomba 4 no había nadie. Pero el medidor marcaba que estaba despachando. Corrí hacia allá. La manguera colgaba. Ningún carro. Ninguna persona. Pero el contador seguía corriendo. Volví al Mini Super. Cuando llegué, la puerta estaba abierta. Encendí la luz. Todo parecía normal. Excepto por una hoja sobre la caja registradora. Era una nota de servicio de hacía 4 años, con un nombre escrito a mano, Marcos Galeana. Turno eterno. Y abajo, con letras recortadas de periódico, pegadas con cinta. Cada litro que das, es uno que no te pertenece. Me mareé. El piso comenzó a moverse. Como si debajo de la estación hubiera algo latiendo. Apoyé las manos en la caja, pero la pantalla de la computadora empezó a parpadear. Mostraba una cámara en vivo, sin identificar. Era un sótano. Oscuro, sin puertas.
y en una esquina había una pila de uniformes como el mío. Todos manchados. Algunos aún con nombres visibles: Mario Cervantes, Omar Leiva, Alberto Quintero, y en la parte baja, uno con mi nombre. Quise apagar el monitor, pero no respondía. La bocina del Mini Super comenzó a emitir una voz distorsionada, parecida a la mía, que decía: Marcos Galeana, faltan 3 clientes. No abandones el turno. No te corresponde aún. El reloj digital se trabó a las 2:14 de la mañana y se quedó así. Agarré mi mochila y salí corriendo. Quise cerrar la bomba desde la válvula principal, pero el suelo ya estaba agrietado. Como si la tierra se abriera desde abajo. Y por una de esas grietas emergía humo blanco y algo parecido a vapor de gasolina. A lo lejos, una figura se acercaba caminando por la carretera. Era Armando, mi compañero. Lo reconocí por su paso arrastrado. Venía hacia mí con la ropa empapada. Pero cuando llegó, no me saludó. Solo me dijo: ya vine por el turno. Tú ya diste lo tuyo. Pero no debiste recibir litros que no te tocaban. Le pregunté qué quería decir. No respondió. Solo se fue hacia la bomba 3. La conectó sin caro. Y cuando jaló la palanca, empezó a sangrar de los ojos. No grité. No me moví. Sentí como si el aire se hubiera puesto espeso, como si me tragara lentamente. Volví al Mini Super. Dentro, la computadora se había apagado. Pero sobre el mostrador, ahora había una carpeta. Dentro de ella, hojas amarillentas con recortes de periódicos. Empleado desaparece de estación sin dejar rastro. Desaparece joven trabajador de gasolinera en Sinaloa. Turno fantasma. Lo vieron por última vez atendiendo solo. La mayoría tenían mi nombre. Otros, nombres que no conocía. Cuando intenté salir, la puerta ya no abría. Del otro lado del vidrio, vi al patrullero de la primera noche. Me saludó, levantó 3 dedos y luego se desvaneció. Entonces las luces se apagaron de golpe, y en la oscuridad, escuché cómo se activaba la grabadora del sistema. Bienvenido al turno sin fin. No hay vacaciones. No hay recesos. Solo litros. Solo litros. Solo litros. Me desmayé. Desperté en una silla metálica, amarrado de manos. Frente a mí, la cámara de seguridad grabando. Sobre mí, una lámpara industrial. Y alrededor, cientos de galones vacíos. Uno de ellos tenía escrito con plumón negro: Marcos Galeana, 0 litros restantes. Una voz susurró desde una bocina: listo para entregar el siguiente turno. No te pertenece. Nunca te perteneció. Desde entonces no sé qué día es. A veces me despierto en la gasolinera, otras en un lugar sin nombre, sin relojes. Lo único constante es la bomba que nunca deja de marcar litros. La misma que, una vez, llenó un tanque que no existía. Si tú estás leyendo esto y trabajas de noche en una estación alejada, no aceptes billetes manchados, no llenes tanques sin conductor y nunca, jamás, tomes un turno que no era tuyo. Porque hay lugares donde la gasolina no solo alimenta motores, también llena los huecos de lo que queda entre el mundo de los vivos y lo que viene después. Muchas gracias, te invito a suscribirte y darle like si quieres más historias.